Ha hecho Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre el Poder Judicial de la Federación, el Poder Familiar de la Federación. El 13 de julio de 2017, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad obtuvo y difundió una investigación elaborada por el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego, denominada El Poder Familiar de la Federación, que documenta el caso de al menos 500 jueces y magistrados de todo el país que tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. En agosto de 2017, también Mexicanos contra la Corrupción presentó el estudio El déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación, de Julio Ríos, donde se confirma que el 51% de los jueces y magistrados tienen por lo menos un pariente colaborando en el Poder Judicial de la Federación. También Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha documentado esta red familiar que existe en el Poder Judicial de la Federación, y el tema recobra importancia por la polémica que ha habido en los últimos días tras el exhorto que ha hecho el Poder Ejecutivo de que el Poder Judicial tenga austeridad en su presupuesto y que inclusive se topen los salarios al del presidente de la República. Y tengo en el teléfono, y le agradezco al investigador, periodista, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Raúl Olmos, le agradezco que nos tome esta llamada. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es el Poder Familiar de la Federación, ya lo dijo un investigador y ya lo corroboraron ustedes en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Sí, bueno, es evidente que ha habido abusos en el Poder Judicial, y esto ha venido siendo a través de los años. Ahora se ha venido ventilando, porque era un poder, digamos, intocable, era un poder que al que pocas veces se señalaba o se observaba. Y bueno, una de las tareas que hemos decidido en la organización es tocar a todos los distintos poderes de este país, y uno de los poderes que nos hemos enfocado en los últimos meses ha sido precisamente el Poder Judicial, donde hemos encontrado abusos pues notables. Por ejemplo, esto que bien dices acerca de que al menos 500 jueces y magistrados en el país, entre por lo menos 31 estados, tienen a familiares trabajando, y hay datos pues que corroboran estos abusos. Por ejemplo, de estos 500 jueces y magistrados, al menos 112 utilizaron de alguna forma sus facultades para conseguir empleo a esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 incluso a sus papás. Hay extremos donde se emplea hasta la suegra y a las exparejas. Esto es algo que puede resultar como anecdótico, pero es algo muy, muy grave. Ahora, Raúl, se hacen el paro, discúlpame el término, pero así decimos aquí en Sonora, se hacen el paro jueces y magistrados, es decir, un magistrado de Sonora contrata a los parientes de un magistrado de Michoacán, y el de Michoacán contrata a los de Sonora, y así se van pagando favores. Es un ejemplo el que estoy poniendo, pero que cabe en la realidad de la investigación que han hecho ustedes. Sí, bueno, esto le llaman nombramientos cruzados. Sí. Y es una forma, digamos, de disimular estos nombramientos, para que no quede tan en evidencia que los nombramientos los realizan directamente en su circuito. Lo que hacen es pedirle favor a un juez o magistrado de otro circuito que se haga este nombramiento de un familiar, y ellos a su vez nombran al familiar del magistrado o juez que les hizo el favor. Sí. Efectivamente, esto es muy recurrente, es una práctica que se ha venido investigando por parte del Consejo de la Judicatura, y hay algunos casos documentados, por ejemplo, casos documentados en el estado de San Luis Potosí, donde había este tipo de nombramientos cruzados, y en distintos estados de la República. Esto requiere una investigación profunda, pues porque sería observar nombramiento por nombramiento. Sí, ahora el 9 de octubre pasado el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales, ordenó una investigación para identificar posible nepotismo en el Poder Judicial de la Federación. ¿Ha pasado algo del 9 de octubre a la fecha, Raúl Olmos? Bueno, yo la interpretación que le damos a este asunto es que parece como que se estuvieran lavando la cara ante un asunto que tiene años, que tiene décadas incluso, y que apenas cuando se han venido ventilando estos asuntos es cuando salen a dar la cara y a decir que van a investigar, a pesar de que hay investigaciones de años anteriores que jamás se sancionaron.
En el año 2016, por ejemplo, hubo investigaciones contra jueces y magistrados y esto no se sancionó tan así que algunos de ellos fueron ascendidos. Entonces, gran parte de estas investigaciones han sido simulaciones y las han venido acelerando, o dicen ellos que las han venido acelerando a partir del escándalo que se ha venido suscitando en torno al Poder Judicial de la Federación, que como bien dices, pues más bien parecía el poder familiar, porque los nombramientos son recurrentes. Sí, Raúl, en el caso de Sonora, la representación del Poder Judicial tiene estas mismas prácticas, ¿tienen identificado que en Sonora se haya realizado esta práctica? Bueno, sí, Sonora no escapa de esto. El quinto circuito hay por lo menos 38 jueces y magistrados, de los cuales 13 tienen parientes. De esos 13, 4 tienen a su pareja o expareja, 4 a sus hijos, 2 a sus papás y 3 a sus hermanos. Sí. Pero además esto también se replica en los empleados del Poder Judicial. Hay 1.178 empleados en el circuito de Sonora, de los cuales 562 tienen parientes. Esto equivale pues a más del 40% de los empleados del Poder Judicial que tienen trabajando parientes en el mismo circuito. Sí, a propósito del tema polémico que ocurrió en los últimos días por el asunto del tope de los sueldos del Poder Judicial, ¿en qué quedó la cosa, Raúl? Lo último que supe fue que toparían los sueldos para el personal contratado de 2009 a la fecha, pero en el paquete presupuestal 2019 no se toca el presupuesto, no se toca lo que se registra para salarios del Poder Judicial. ¿En qué quedó esto, Raúl? Bueno, esto está congelado porque, digamos, hay un litigio en curso, entonces mientras no se resuelva, esto va a permanecer sin tocarse la cuestión de los ingresos. Sí, ahora Raúl, repíteme por favor las cifras de Sonora. Me dice, son 38 jueces en Sonora, jueces federales que tienen, 13 de ellos tienen parientes. Así es, son 38 jueces y magistrados en el quinto circuito, corresponde a Sonora, de los cuales 13 tienen parientes. Esto equivale al 34% de los juzgadores de Sonora que tienen por lo menos un pariente. Y de esos, repito las cifras, son 4 a su pareja o expareja, 4 a sus hijos, 2 a sus papás y 3 tienen a sus hermanos. Y en el caso de los empleados, el 47% de los empleados tienen por lo menos un pariente trabajando en el mismo Poder Judicial en el quinto circuito. Muy bien, estos datos, ¿dónde los podemos encontrar, Raúl Olmos? ¿Dónde podemos leer las investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Hay un par de investigaciones que hemos difundido, la más profunda es del investigador Julio Ríos, donde aparecen estadísticas estado por estado y se pueden consultar en el sitio contralacorrupción.mx. Muy bien, Raúl, muchas gracias. Gracias a ti. Igualmente, 8 de la mañana con 1 minuto, 8.